Tamara, buenos días. Buenos días, Nelson. ¿Me escuchan bien? Excelentemente bien. Usted sabe que tiene ya la Perfecto. conexión 1000 por no sé cuánto. Estamos Perfecto. lejos y estamos cerca al mismo tiempo. Es impresionante. Yo no sé si la gente logra entender, pero yo sí percibo esa maravilla de yo estar acá en Milagro, Ecuador, tú estar tan lejos y a la vez estar tan cerca. Es bacán, ¿no? Sí, más de 9.000 kilómetros de distancia y aquí No, estamos. Y creo que eso imagínate. también refleja lo que nos permite la tecnología. La gente que vivimos fuera del país es seguirnos anclando y Ajá. seguirnos estar en la distancia, estar presentes y estar sintiendo también lo que se vive en el país y muy preocupadas, preocupados y también aportando, ¿no? Desde Claro. lo que somos, estamos, de donde estamos Yo también. creo que yo creo que el hecho de sentarnos a hablar, ya eso es bastantísimo, ¿no? Eso ya ese es un, ya, o sea, Tamara, ¿cómo te va con tu programa? Bien, bien, muy bien. En la tarde de hoy ya se cierra esta serie de programas que he tenido. El programa se llama Develando. Gracias, Nelson, Develando. por la oportunidad, por la cuña. Develando en las plataformas de primera plana. Y el día de hoy cerramos con un candidato a la alcaldía de Quito. Y bueno, desde mañana, como saben, hay silencio electoral. Tendremos el análisis con una querida amiga que sabe mucho también de la comunicación. Y desde la próxima semana tendremos ya los análisis de los resultados, como aquí, como tú lo Sí, haces sí, y sí, como sí. muchas compañeras y compañeros lo hacen desde los medios, ¿no? Pero bien, bien, ahí con un poquito de hipos también con algún que otro candidato, pero bueno, ¿Qué aprendiendo pasó? también. Te resultó alguna cosa ahí incómoda? Se- Dos cosas, una me plantaron Ya. dos Bueno, veces y la tercera. eso es bienvenida, digo, bienvenida. A mí me han Pero planteado. recorcholis, Sí, aquí hay que respetar las agendas y los tiempos de las personas. sí, sí. Mira, se hace un esfuerzo sobrehumano. Yo sé que los candidatos con sus agendas también hacen esfuerzos, pero hay que respetarnos y cuando Sí, sí, tienes sí, un totalmente. acuerdo, lo cumples. Y cancelar 5 minutos Ah, no, antes eso es feo. me parece una falta de respeto. Eso es O horrible. sea, Sí, 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 eso es oficio. Ahí da coraje. Porque si te cancelan, por ejemplo, el día anterior me dicen, no, no podemos, ya, bacán, ya. Pero ya 5 minutos antes. 5 minutos antes se da la oportunidad, vuelves a agendar y te vuelven a cancelar la noche anterior. Sí, sí, es. Vuelves a tratar de agendar y no te cancelan, pero ya te posponen el tiempo y resulta que la agenda, o sea, el programa tuvo una acogida, yo no sé si grande o pequeña, pero tuvo una acogida, entonces también hubo candidatos que solicitaron el espacio y ya se llenó la agenda y tocó decir que no a este candidato porque lastimosamente después de las plantadas, con falta de respeto incluida, pues se abrió la posibilidad de conversar con otras candidatas y candidatos que sí han cumplido con su palabra y con el tiempo en medio de todo este trajín electoral. Y hay otro candidato también que le falló el internet y que se fue y ni siquiera recibió un mensaje de quienes manejan la agenda disculpándose, ni mucho Chuti. menos. Entonces eso lo voy a hacer público, creo que es necesario que la gente... Con Tamara no hay Sí, medias tintas, dijo uno. no, 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 no. Yo creo que nos tenemos que manejar en el respeto y no se trata de hacerles mala propaganda, ni mucho menos. Se trata de que se hagan responsables. Yo creo que tenemos que Sí, sí, hacernos sí, sí. responsables con los espacios, con lo que decimos, con nuestra palabra, ¿no? Entonces yo creo que por ahí empezamos, sobre todo ellas y ellos, si quieren llegar a ser autoridades de elección popular, caramba, si no pueden cumplir su palabra, imagínense. Claro. Y si no tienen la cortesía de disculparse, aún peor, Si ¿no? no, si no puedes cumplir con esto que es parte de la actividad, no digo sencillo, pero es parte de la actividad, imagínate cómo Ah, vas a cumplir. Eh, Coyuntura nacional. ¿por Coyuntura, dónde quieres muchas empezar, cosas. Nelson? Pero Siempre, ¿no? yo quiero empezar con algo que te leía, porque yo trato de tomarte el pulso también, de ir viendo qué es lo que vas publicando para aquí conversarlo. Por ejemplo, se hizo muy viral el tema del insulto a la ciudad de Ambato por parte de David, creo que se llama, o Javier, no me acuerdo, Montenegro, creo que es el Montenegro, apellido, ya, ok. sí. Luego yo escuché la excusa y decía que en el contexto se trataba de un juego donde tenían que defender a la ciudad, ¿no? Entonces parecería ser que el tema era insultar y luego tú defiendes. Yo lo que interpreté y lo que dije es, ¿era necesario? Luego el señor Montenegro lo reconoce y dice, hay líneas innecesarias que se cruzan. Y es cierto, ¿era necesario, Tamara, ponerse en una dinámica más aún cuando te contratan para ser oficialmente el medio? El menosprecio, ¿no? Yo creo que se puede ser irreverente, que se puede provocar, que se Claro. puede también, digamos, pinchar o picar en algún momento para
para tener respuestas o reacciones. Creo que eso es legítimo. Lo que no podemos es menospreciar a las personas por su apellido, menospreciar a una ciudad llamándole pueblo o comparándole con honguitos mágicos. No podemos menospreciar ni siquiera las características que definen a una persona. Yo me resisto, mira, tú sabes, y es de conocimiento público, yo enfrento al gobierno de Guillermo Lasso con todas mis fuerzas, pero yo no puedo ponerme en el plan de menospreciar o hacer burla, por ejemplo, de su limitación en el momento de caminar, porque él tiene un Ok, problema que lo ha hecho así público es. físico. Me parece que eso es atroz. Yo rechazo y creo que Lenin Moreno es uno de los tipos más atroces y Y tenía desastrosos e discapacidad física. infames, pero yo no puedo con eso menospreciar su condición física, ni mucho menos. A María Paula Romo, yo creo que son las mujeres también estoy buscando un adjetivo, trágicas en el paso del poder, por todo lo que significó también en violencia. Mira lo que pasó con Ola Vini, pero yo no ¡Uy, puedo qué terrible! atacarla a ¿Ah? ella. Sí, yo no puedo atacarla a ella como la persona, pero sí como el poder que ella representó, y puedo cuestionar también qué principios personales los hace políticos para que ella haya podido ejercer el tipo de poder que ella ejerció cuando estuvo en el poder político. Pero yo no puedo menospreciar más y ni burlarme ni hacerme eco de memes que traten de menospreciar a ella por su condición de mujer, por ejemplo, que es algo que estoy yo en contra. Entonces, lo de la posta, yo te escuchaba justo ayer que decías, Nelson, y me haces reír muchas veces en esta reflexión, y es lo que me gusta también porque es necesario esto de la garantía, ¿no? Es que es verdad. Es verdad. Y si yo me dedico a pedir disculpas más que a ejercer mi trabajo, significa que mi trabajo no está siendo ejercido como debería ser si es que me la paso pidiendo disculpas. Algo parecido a lo que le pasa al presidente de la República, que ni Exactamente. siquiera pide disculpas, Algo ¿no? está mal. Algo está mal. Entonces, sí, un poquito de reflexión. Yo creo que también hay mucho debate todavía por darse sobre la libertad de expresión, pero sí sobre la responsabilidad que tenemos quienes, y siempre digo, quienes decidimos estar detrás de una cámara, de un micrófono o de abrir espacios de diálogo. Tenemos que ser muy responsables. Es legítimo pedir disculpas, es legítimo también reconocer los errores, porque no somos perfectas ni Así es. perfectos, ¿no? Pero si es que te la pasas pidiendo disculpas porque agredes de más, algo está ahí que te toca reflexionar, ¿no? Claro, y cambiarlo, y creo que lo decíamos ayer, no Ajustando. vamos a decir que no es un espacio importante, creo que se han ganado un espacio, creo que hacen un buen trabajo, creo que hacen un trabajo interesante, y yo siempre les voy a decir, y algún rato se lo voy a decir cuando tenga la oportunidad, que no traten de ser lo que no son. A veces creo que tratan de ser chistosos cuando no es, no sé, vayan por la línea que sí lo saben hacer, y de hecho han hecho un trabajo vacancísimo cuando se trata de investigaciones. Está el tema de las cárceles, está el tema de muchas otras investigaciones. Pero bueno, ya pasó y le costó, ¿ah? Ambato les quitó. Es triste, Sí, eso vi, porque es eso plata. vi. Sí, sí, y no sé si es que esto les lleve también a la posta a tener una reflexión. Yo siempre he dicho, lo dije la semana pasada, lo dije ahora en un trino y lo reconozco. La posta tiene una línea clara que nos puede gustar. O sea, yo no estoy aquí para juzgarles. Yo consumo, siempre he consumido El Castigo Divino desde que empezó de Luis Eduardo Vivanco. Tuve la oportunidad de conversar con él y entender y respetar muchas de sus posiciones. Entonces, yo puedo o no estar de acuerdo con sus formas, inclusive con sus opiniones, pero yo no puedo pretender hacerles cambiar o exigirles que se ajusten a mi gusto, a lo que yo quiero. Claro. Sí puedo consumir, opinar, y quedarme o no en mi línea, si es que me cuestiono o no la información que ellos comparten, pero haría yo muy mal en decir que son lo peor, que son la cloaca. Yo sí creo que hay cloacas de medios digitales que están ahí para atacar, Sí, sí. pero la posta, con esto que se ha presentado con el Gran Padrino, es la línea que dije, están enfrentando al poder, lo han enfrentado siempre al poder político, y esa es la línea que yo al menos respeto y reconozco también de parte de Así su es. trabajo, y por eso consumimos su información Sí, también. sí, sí, por supuesto, se vuelven virales, y o sea, el espacio está ahí. Le mandamos un saludo, sabemos que están ahora como medio de los carnavales de Salinas, no la frieguen, pórtense bien y adelante, porque al fin y al cabo es trabajo, es proyecto, es empleo, es Son generación, ingresos, es ¿no? empresa. Así que bueno, chévere por ellos y felicidades. Vamos con otro punto, mi querida Tamara. No me quiero ir sin el tema de Olavini. Cierto,
de inocente, inocentes, no tiene... Bueno, y acá tuvimos a Carlos Vera, a María Paula, haciendo mea culpa, si en algún momento, porque siempre nos hacemos eco de los hechos, tal vez, no lo recuerdo, pero tal vez, y haciéndonos eco de todo lo que se explotaba. Pero el señor es inocente. ¿Cuál es tu criterio? Yo creo que lo sabíamos, ¿no? Por la forma tan burda que se dio todo el proceso de Olavini y quizás es que en algún momento creímos que había la posibilidad de que él sea una persona sospechosa, digamos, para la seguridad informática del Ecuador. Yo creo que todo el framing, el marco que se hizo alrededor de Olavini, enlazando con lo que pasó con Julian Assange en la Embajada de Londres, yo creo que nos empezamos a cuestionar, sobre todo muchas de las personas que ya en ese momento teníamos claro quién era María Paula Romo, qué quería, qué estaba detrás y qué significaba el gobierno de Lenín Moreno con su infamia. Lo sabíamos. Yo sí dije ayer en un trino que saqué desde mi corazón que la justicia que tarda no es justicia ni para Ah, sí, Olavini ni por para supuesto. nadie, que está enfrentando un sistema de justicia también bastante podrido, ¿no? Lo sabíamos, esto se hizo un eco internacional. Yo creo que vamos a tener consecuencias. La Unión Europea en eso es bastante sólida y observando también todo el proceso que un ciudadano o una ciudadana de la Unión Europea ha tenido y bueno, es una vergüenza más de todas las vergüenzas jurídicas, infamias jurídicas y legales que el Ecuador es capaz de producir o ha sido capaz de producir en los últimos años. No sé, yo creo que Olavini tendrá todo el derecho de mandar al Ecuador Sí, una vez efectivamente lo va más a hacer. y que lo haga y yo apoyaría eso pese a que sabemos que siempre terminamos pagando como país todas estas infamias de la gente que abusó de ese miligramo de poder al que accedieron cuando fueron poder. Entonces, esto nos lleva también y quizás con esto a lo que se nos viene el domingo, a que la gente reflexione a quién va a entregar ese poder y Chutica, qué qué está trabajo detrás de tan esas difícil. personas y cómo lo van a ejercer, porque aquí está un claro ejemplo de ese abuso absoluto, linchando a una persona que resultó ser inocente unánimemente por los jueces y por un proceso totalmente viciado, podrido, infame. Es que era bastante claro. Yo me alegro, estoy contenta, celebro que Olavini pueda reconocerse en esa inocencia y como lo dijo él, esto no se ha terminado y todavía tendrá mucho camino que recorrer por buscar una reparación. Y nuevamente, la verdad, la reparación y la no repetición, que esto no Claro. se vuelva a repetir, que no exista este tipo de linchamientos y sí, casos del uso de la justicia por fines políticos que claramente ha pasado en los últimos años, sobre todo y ante todo en el gobierno del infame de Lenín Moreno. Eso era más o menos como estaba ahí, Pato pagó y necesitamos a alguien a echarle la culpa y pues qué bueno que puede encajar en el perfil extranjero, sueco, informático y chénguele. María Paula Romo, quería preguntarte algo sobre el tema cuando mencionaba sobre la crítica a su función. ¿Crees tú que estos personajes vinculados a un gobierno terminan sucumbiendo al poder y tomando decisiones por la presión de hacerlo, por quedar bien, por el sueldo, por algún interés? Porque hay cosas que tú dices, oye, yo la verdad que no quiero hacer esto, me voy, renuncio. Siempre hay la opción, ¿no? Siempre podemos tener opciones. Sin embargo, María Paula nunca hizo eso, siempre estuvo ahí al frente soportando este gobierno. ¿Crees tú que es por esa presión, por quedar bien con un gobierno? A ver, yo creo que detrás de la figura de María Paula Romo, y lo digo acá detrás de las cámaras, pese a que yo la bloqueé a ella en Twitter porque no me interesa leer a una mujer como ella, yo creo que detrás de ella existe una sombra tenebrosa, tenebrosa. Es una mujer que ejerció su poder de una forma, yo no sé, excesiva, sintiéndose impune, lo decía y lo Claro, explicaba y lo refleja y aún lo sigue reflejando. claro. Ella se siente impune en todos los actos, inclusive de violencia y respeto a los derechos humanos durante octubre de 2019. Yo creo que ella es una mujer que tiene bien claro lo que quiere y lo que Ujú. es y a quién representa. Y eso yo respeto también y admiro, porque no creo que está ahí para digamos, adular a nadie. Ella está ahí por sus propios intereses y el poder que ella logró construir y el miedo que ella también logró imponer.
en el país y en muchas personas, porque ella persiguió a gente, ella violentó a las personas desde el poder que tiene, que tuvo y que ejerció. Y más allá de que nos guste o no, es una mujer que hizo política desde joven, que Claro. llegó con un discurso. Yo creo que ella le mueve o le movió mucho el resentimiento político y yo veo en ella como en otros actores, en el mismo Lenin Moreno o en otras personas que han ejercido el poder político, veo ese odio, ese resentimiento, esa rabia, esa ira que se vuelve tenebrosa si es que tienen el poder para ejercerlo. Ujú. Y eso es lo que yo veo detrás de María Paula Romo, un ejercicio del poder extremadamente violento, extremadamente tenebroso, que todavía parece que las secuelas están ahí y que está impune y que Ujú. seguirá impune quizás mientras el Estado ecuatoriano y el sistema de justicia así lo permita. Y, Y no y se el- trata de perseguirla, ¿no? Se claro, trata de hablar de justicia. Y Moreno también seguirá impune, porque qué coincidencia y qué conveniente que todas las cosas se empezaron a disque investigar cuando ya Moreno se fue, así que como Kidnap ya, Papers, Nelson, no nos por eso, olvidemos. Kidnap Papers. se fue y Lenin dice, "Ah, pues", y así digo yo, no sé, no pensando mal, Lenin Moreno y así llegue a pasar, ya pasa de los 60 y pico, tercera edad, o llega a los 70 y encima con discapacidad, dice, a mí no me van a poder hacer nada. Digo yo. ¿Qué nos viene el domingo, Tamara? ¿Qué nos espera el domingo? Hablábamos con Alberto Acosta hace poco, reflexionaba Alberto sobre el tema de la consulta. Hay cifras que hablan de Quito, de Guayaquil sobre el no. Hay quienes están haciendo su campaña por el sí. ¿Qué esperamos? ¿Y qué esperamos? No solamente de la consulta, sino de la designación de autoridades del domingo. Ojalá mucha reflexión y ojalá que no se cometan los errores que se han cometido sistemáticamente en el país. Yo no sé, yo creo que existe todavía una incertidumbre de lo que va a pasar el domingo. Obviamente va a ser una fiesta democrática. Yo creo que siempre acudir a las urnas es una fiesta democrática. Yo quería inclusive, Nelson, ofrecerte la posibilidad. Yo tengo que votar, pero yo estoy dentro de los distritos que vamos a tener un voto telemático. ¿Ok? Y sí me gustaría compartir cómo funciona y en qué Sí, sería consiste, porque chévere porque hay por mucha gente primera que no lo vez sabe. sí, por primera vez no tengo que trasladarme a la embajada del Ecuador en La Haya, en este caso, a ejercer mi derecho al voto en la mesa de mujeres, sino que tengo que hacerlo desde mi computadora. Y claro, el CNE ha estado como todo alborotado esta semana tratando de informar. Nos reunieron a la comunidad migrante esta semana, lo tuiteé también. Se esperaban 90,000 personas inscritas desde el padrón electoral que maneja el CNE para los países, para los, digamos, los territorios donde está el voto telemático. Y hasta el martes estaban inscritos apenas 15,000 personas, o cerca de, o Uf. 13,000 personas. Entonces, todavía no es significativo. Sin embargo, yo sí quiero ejercer ese derecho a voto y mostrarles, ¿no? Entonces, es esta fiesta democrática donde tenemos el poder. Ustedes van a tener el poder con un bolígrafo, esferográfico, pluma, como quiera que lo digan, de ejercer ese poder en la elección, en el montón de papeletas que van a tener en el Ecuador, porque obviamente las ecuatorianas y ecuatorianos en el exterior solamente votamos por las consejeras y consejeros para el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y por el referéndum. Entonces apenas Oh, vamos a ya. tener pocas papeletas. En cambio, en el país tienen que No. elegir a las autoridades en todo este proceso seccional, prefectas, viceprefectas, alcaldes, consejeras, consejeros, concejalías, perdón. Entonces, ¿cuántas papeletas, cuánta elección? Es abrumadora, creo yo, para muchas personas el tener que sentarse o pararse y elegir, pero sin embargo, creo yo que es un momento otra vez para hacerlo con conciencia, informadas, informados, y también que en ese voto podamos ejercer nuestra pronunciación política frente a lo que está pasando en el país y Ujú. poder también elegir a esas autoridades que esperemos o esperamos que representan al pueblo, que somos o que son, ¿no? Ahora, que si es que realmente llegue eso a pasar, esa es la pregunta y veremos en los resultados. La gente todavía no está, parece que el número de indecisos, de indecisas es bastante grande, entonces no estamos con claridad política de quién va a ganar qué. Cualquier Ujú. cosa puede pasar y todo esto no está cerrado ni terminado hasta que el CNE lo diga así el día lunes, martes o cuánto tiempo se demoren en contar los votos y en procesar la información. Claro, vamos a tener, me imagino yo, esperaría que así sea,
el tema del exit poll, pero bueno, aparte de eso, la alimentación de información desde las 6, por ahí 7, ya va a empezar a haber una tendencia. Yo creo que 8, 9, 10 ya podríamos tener algo. Claro, oficialmente lunes, martes, por ahí estará diciendo. Claro. Tamara, ¿cómo hacemos esa presentación? ¿Lo hacemos el día domingo? ¿Nos ponemos de Si acuerdo? quieres, sí, yo voy a estar bien enchufada al Claro. país, siempre he Ya estado, pues, siempre verás, yo estamos voy a hacer haciendo- 3 ediciones. En la mañana, en la tarde, en la mañana, al mediodía y allá a partir de las 5 de largo. Entonces podríamos organizarnos para ver si de mañana podría ser o al mediodía hacemos ese ejercicio. Yo creo que debería ser de mañana para que la gente incluso de los migrantes puedan chequear eso y nos organizamos. Conversamos un rato, tú Claro, nos claro, enseñas, sí, tú con nos mucho enseñas gusto. y chévere, bacán. Entonces verá, ya nos ponemos de acuerdo para la hora, porque acá estamos de mañana y yo me imagino que allá estás. Sí, de tarde, pero va a ser un trasnochado. Siempre me he trasnochado en días de elecciones porque créeme, Nelson, eso nos pasa a muchas personas. Eso de irte a dormir, o sea, a quienes estamos ancladas del país, eso de tener un proceso o cuando pasan realmente situaciones dolorosas en el país, como de irte a acostar a tu cama y tranquilamente y mañana me entero, no nos pasa. Yo sé que muchas de la gente migrante con la que yo me relaciono, estamos inclusive en el chat de WhatsApp mandándonos información Van a estar con esta pendientes. situación, 1, 2 de la mañana hasta que realmente empiezan a llegar los resultados reales Ujú. para poder un poquito saber y sentir qué pasa. Mucha gente tiene que trabajar al día siguiente y va con esta zozobra de despertarte y saber qué pasó, ¿no? Ujú. Pero créeme que estos días, estas jornadas para personas como yo que estamos ancladas al país, también se hacen largas como ustedes que están allá, ¿no? Sí, 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 va a ser bastante extenuante, pero emocionante también. A mí me emociona mucho saber Sí, los sí, sí, resultados. sí. Sí, vamos Yo a ver también. quién gana Yo la también. alcaldía de las ciudades, las prefecturas, el referéndum, los consejeros, a ver qué ocurre. Vamos a ver si, aunque hay mucha crítica, yo decía, ¿qué esperaban si se apoyó la consulta de Moreno y se decidió elegir consejeros por voto? Porque se critica mucho el tema de que Correa está impulsando a los consejeros, que se supone que no debería hacerlo. Pero, ¿cómo tapas ese hueco ahí? ¿Cómo evitas esa situación? ¿Qué piensas de eso? Bueno, yo sí he sido muy crítica en esto porque a mí sí me gusta como regirme en las normas. Mira, está acá, aquí lo leo, lo escucho, Claro. mi constitución, o sea, y claro, hay leyes que parece que no son claras. Yo hacía justamente la consulta a Mauro, le decía, oye, Mauro, ¿qué pasa con esto? Entonces él me compartía lo que dicen las leyes y también todos estos vacíos de interpretación. Claro. Es claro que no se puede hacer campaña desde un movimiento político Ajá. o desde un partido, y es clarísimo que los 7 candidatas y candidatos lo están haciendo a partir de un movimiento político. A mí, yo voy a ser muy sincera y honesta, a mí sí me entiendo y comprendo que Rafael Correa, la imagen omnipresente de él, tiene que ser usada, explotada y sobre todo en épocas de elecciones para cumplir con sus fines políticos. Es legítimo, pero a mí sí me desespera que todavía sigamos anclándonos la razón de existir, de ser y de hacer hacia un solo hombre, una sola persona, por más que sea Rafael Correa o quien sea. Yo creo que ese caudillismo nos hace daño a la democracia e impide que los liderazgos jóvenes de mujeres puedan salir a flote, no para reemplazar o para esconder o para quitar del camino figuras como Rafael Correa o Jaime Nebot o el mismo Guillermo Lazo, sino porque ya es hora de renovar la política y a través de la política también ejercer una democracia directa también desde la ciudadanía. Sin Ujú. embargo, entiendo que la situación del país y entiendo que la lucha desde el correísmo es justamente rescatar o disputar los espacios de la narrativa política y es legítimo eso también, que no se me entienda mal, que no es que digo que no sirve, es legítimo, lo reconozco, pero a mí personalmente me incomoda porque creo que tenemos que salir de este hueco y esta polaridad de correísmo, anticorreísmo, lacismo, antilacismo y empezar a crear posturas y propuestas que permitan también una participación democrática que se salga de esas esquinas que se odian tanto entre sí y que se confrontan tanto entre sí y que le tienen al país dividido y que nos tienen esta situación de disputa de tener otra vez otro referéndum para cambiar lo que se decidió en el referéndum Uf, anterior, porque los que hicieron los del sí, sí. referéndum anterior eran anticorreístas y estos también los correístas quieren rescatar, porque si no, no hay otra forma de rescatar la patria. Entonces, Nelson, yo sí Es me muy cuestiono y desgastante eso. digo,
qué tan necesario es seguir en estas disputas, y respeto a quienes realmente las siguen y las toman, pero yo sí creo que si le bajamos un poquito al odio y al confrontamiento, quizás podríamos tener la posibilidad de nuevas propuestas que yo sé que existen, que están ahí, y que ya es tiempo también que el Ecuador pueda tener y construir caminos un poquito más democráticos, más diversos, más allá de estas polaridades y estas peleas que se dan entre los ismos de los partidos Sí, políticos. yo estoy de acuerdo, pero ¿sabes qué, Tamara? Estoy de acuerdo en el cansancio político, eso es real, me pasa. A veces ya cuando digo, chútica, qué cansancio, qué pereza, porque imagínate tú, ahora se eligen los consejeros por votación, que me pareció una cosa media extraña. Digamos que gana la consulta, los consejeros quedan ahí en el aire, vamos a elegir ahora, después de 2 años, por la asamblea, y resulta que, como tú bien dices, el correísmo es un espacio político legítimo, participa, gana las elecciones, gana la mayoría de los asambleístas, y estaríamos ahora después discutiendo y viendo al señor Lasso o a los opositores diciendo: ¡qué bestia! Se quieren tomar los órganos de control porque tienen mayoría en la asamblea. Ay, no, ¿y ahora qué quiere? ¿Otro referéndum? Por Dios, estoy totalmente de acuerdo. Otra cosa, Tamara, el tema de los liderazgos, totalmente de acuerdo, pero anclado al cansancio y a lo duro que es meterse en política, ¿qué pasa con esta gente que quiere ser nuevos y referentes? Yo por eso felicito a la gente que se lanza. Ahí está el caso, con afecto, con desafecto, con crítica o sin crítica, personajes que han tenido buenos resultados, pero se han quedado en el camino. Te pongo el nombre: Javier Hervas y Otto Sonnenholzner. Por más crítica que sea, el señor en su línea, en su derecha, estaba emergiendo, estaba haciendo, ¿no? Es como buscar líderes de la izquierda. El señor tenía su pegue en la derecha, pero se apagó, se ocultó. Hervas tuvo una buena votación, tenía que seguir y se apagó. Te lo voy a poner en contrapeso a Freile. Freile, que viene con mucha crítica, que firma la carta de Vox, que sale por el socialismo, que va para la izquierda, va para la derecha, que no es una chanfaina, pero el pana está peleando el tercer puesto y muchas fuerzas de Quito dicen: hay que apoyar a Freile. Y yo rescato que se lanzó. Y seguramente, Tamara, y perdón que me he alargado. Dale, dale. Y seguramente Freile, digamos que no gana, porque posiblemente no gana, pero Freile será un asambleísta en las próximas elecciones. Te lo firmo. Oh, bueno, Pedro Freile, con quien yo he conversado ya 2 veces, inclusive estuvo en mi programa, con quien interactuó, ha sido en eso también consistente, ¿no? Yo creo que habría que preguntarle a Hervas y al ex vicepresidente Sonnenholzer. Salchipapa o salsa 9. Salchipapa. Perdón que no pueda pronunciar su apellido. Me frustra cuando me trabo y no puedo pronunciar los apellidos, yo pidiendo que la gente pronuncie bien los nombres de los apellidos. Sonnenholzer. Preguntarles a ellos qué pasó. Claro, ¿no? Y solamente recuerden que detrás de Hervas hubo esta disputa con el presidente Guillermo Lasso y estas acusaciones de los impuestos y no sé qué. Y Hervas desapareció. El vicepresidente, en cambio, Otto, cuyo nombre es más fácil pronunciar que su apellido, está ahí todavía, por ahí estamos. El otro día lo escuchaba en una entrevista que le hacían. Yo creo que no tuvo coherencia, autenticidad o capacidad de sostenerse a través del tiempo porque a lo mejor no le interesó. Eso es el punto. No les interesa, creo. Sí, ¿qué pasa con Pedro Freile? Yo creo que más allá de las críticas que le puedan hacer a él, lo que yo puedo percibir, porque hasta lo conocí personalmente, es un tipo que se dio cuenta que para transformar o para promover las cosas en las que cree, hay que llegar a la política. Y llegar a la política significa hacer camino político, ser candidato. Recordemos que Pedro Freile estuvo de candidato a la presidencia de la República en las anteriores y que ahora está disputando la alcaldía y que seguramente llegará a ser asambleísta o quizás se lance, si es que no llega a ser electo alcalde de Quito, en las próximas elecciones a la prefectura o nuevamente a la alcaldía o quién sabe a la presidencia. Entonces vemos estas posibilidades de personas de estar en el ámbito político y estar disputando la política en las elecciones. Ahí tenemos
Esto sí lo voy a decir a un infame Andrés Páez, no porque se me ocurre, sino porque sé que es un infame, disputando todo lo que ha podido ser en términos de candidaturas también. Ahora está de candidato a la alcaldía de Quito, estuvo de candidato a vicepresidente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos estas figuras que se dan cuenta que para llegar al poder político hay que disputar los espacios y disputan cualquier espacio electoral y ahí se mantienen y en ese mantenerse, en ese disputar, andan cambiándose de partidos, de narrativas o inclusive buscando alianzas porque también toca hacer alianzas. Yo creo que la gente tiene que tener esta capacidad de dedicarle tiempo para informarse sobre la trayectoria de las personas, identificar en estas personas los valores que les mueven, las posturas que les mueven y quizás una coherencia o consistencia sobre su comportamiento y su actuar. Entonces, nuevamente, puedan criticarle a Pedro Freire lo que quieran criticarle, pero yo sí veo que él está ahí haciendo política desde el día en que tomó la decisión de hacerlo y asumiendo los costos y las consecuencias de hacerlo. A su forma, no su forma, firmando carta de Vox, que yo me acuerdo que le pregunté que por qué lo hizo, explicando por qué lo hizo, y ahora disputando la alcaldía de la capital del Ecuador. Entonces, electores, electoras, tengan este análisis a quién van a dar su voto, por qué lo van a dar, cuál es la trayectoria política de la persona a la que ustedes le van a dar el voto y por qué esa persona está disputando ese poder político, por ego, por intereses económicos o porque legítimamente lo ha estado haciendo como lo ha marcado su historia o su trayecto político, ¿no? O qué intereses, quiénes están detrás de esos consejeros, de esas consejeras del grupo 7 de los azules y por qué hay que votar por esos intereses y por qué tengo yo que dar mi voto a esta persona o a esta otra persona y qué va a defender de mí. Y sobre todo, Nelson, ¿qué representación real tienen de mí? Si es que dicen que van a representar al pueblo, díganme cómo viven ellos o qué entienden o de qué parte del pueblo provienen. Mi voto, yo lo he dicho, yo no voy a ceder más en mis luchas. Yo no puedo ya ceder y será un voto en medio de miles y miles y miles y cientos de miles de votos, pero si es que yo no veo que un candidato o una candidata tenga posturas claras sobre mis luchas, yo ya no pienso ceder, ya cedí demasiado, ya voté por personas que estaban en contra de mis principios de luchas feministas, yo ya no lo voy a hacer más. Okay. Ahora, si es que ustedes deciden ceder en esos principios y esos valores, están en su derecho, pero tengan conciencia de por qué lo hacen y para qué lo hacen. Eso creo que es como el llamado, ¿no? Perfecto. Tamara Hidrobo, muchísimas gracias, mi querida amiga, por siempre tenerte. Es importantísimo los conceptos. Creo que es chévere tomarle ese pulso. Ojalá que los actores lo escuchen. Y sí, o sea, algo pasa porque si bien Páez ha tenido ese recorrido, no tiene los mismos resultados que está teniendo Freire. Algo pasa ahí, ¿no? Así que, chévere. Tamara. Freire no quiere quemar Quito. Sí, para la próxima semana seguiremos conversando. Chau, chau. Gracias, Nelson. Un abrazo, fuerza. Voten con conciencia y ejerzan ese derecho que es nuestro. Nos vemos. Nos vemos. Chao. Muy bien, ahí estuvo Tamara Hidrobo, mis queridos amigos. Una bonita conversación. 2 conversaciones muy bonitas. Y ustedes, mis queridos pilluelos, serán quienes tienen la última palabra este día domingo. Recuerden que estaremos a las 7 de la mañana, antecito, hasta las 9 de la mañana. Luego regresamos a eso de las 11 para seguir tomándole el pulso hasta la 1. Y ya después paramos y regresamos a las 5 de la tarde para irnos de largo con todo lo que ocurra en las elecciones, mis queridos amigos.